Bueno, vamos a ir a la palabra, vamos a ir a la enseñanza, amados hermanos, y como hemos venido estudiando acerca del Shabbat, ¿sí? Hemos venido hablando acerca de esto, del Shabbat, y el propósito es que nosotros podamos entender plenamente qué es el Shabbat y si realmente está vigente o no, y si realmente nosotros debemos cumplirlo o no. Y lo que hemos visto hasta ahora, la evidencia y el peso evidente es que está vigente y que debemos hacerlo y que como hijos de Dios estamos llamados y que el Shabbat es el día que el eterno Dios estableció. Entonces hemos estado trabajando en la carta de los Hechos y hemos visto varios aspectos allí. Y quiero que veamos hoy otro aspecto que nos narra la carta de los Hechos allí, que es algo muy especial y que prestemos mucha atención a esto, ¿ok? Así que les voy a pedir el favor que vayamos al capítulo 21 del libro de los Hechos. Capítulo 21, versículo 17. Capítulo 21 de Hechos, versículo 17. Dice así, este lo vamos a usar como una síntesis, como una gran conclusión del Shabbat en cuanto al libro de los Hechos, ¿sí? En cuanto a lo que nos habla la carta, ¿sí? De los Hechos de los Apóstoles en cuanto a este tema, por lo menos. Entonces dice aquí el capítulo 21, versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron cordialmente. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros ante Jacob y se reunieron todos los ancianos. Y después de saludarlos, les fue refiriendo una por una las cosas que Dios había hecho entre las naciones por medio de su ministerio. Y ellos, al oírlo, glorificaron a Dios. Luego le dijeron, ¿has visto, hermano, cuántos miles hay entre los yehuditas que han creído y todos viven celosamente conforme a la ley, a la Torá? Todos viven celosamente conforme a la Torá. Pero les han informado a ellos acerca de ti, que enseñas a todos los judíos, los yehuditas, que están entre las naciones, a apostatar de Moshe, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni practiquen las costumbres. Aquí vamos a ver una situación bastante fuerte, una de las más fuertes que va a vivir el apóstol Pablo, aparte de todas las que hemos visto que le tocó vivir, ¿no? Sí. Él no terminaba de salir de una cuando ya estaba en otra. Pero para él era un honor poder sufrir, ¿no? Precisamente por causa del evangelio del Mesías. Entonces, dice que ellos llegaron allí hasta Jerusalén, llegaron para presentarse ante las autoridades apostólicas, y eso me fascina a mí porque vemos acá cómo el apóstol Pablo tenía esa condición de sujetarse y de someterse, ¿sí? Y llegó y viajó hasta allá, después de haber estado recorriendo y haber recorrido muchísimos lugares del Asia y haber estado predicando y en muchas ciudades griegas y romanas, y llega allí, precisamente a la capital de Yehudá, a Jerusalén, y dice que ahí fue recibido cordialmente y se presentó ante Jacob. Jacob era uno de los principales de entre los apóstoles, y allí con él estaban los ancianos. Los ancianos no necesariamente se refiere a personas de edad avanzada, sino a aquellos que están a cargo, dirigiendo, ¿sí? Que tienen una dignidad muy alta. Y después de saludarlos, él fue dándoles les empezó a dar un reporte, y dice que les fue refiriendo una por una las cosas. O sea, les empezó a dar un reporte, ¿qué? Minucioso, ¿no? De todas las cosas que Dios había hecho entre las naciones, por medio de su ministerio, por medio del ministerio de Shaul, del apóstol Pablo. Y ellos, obviamente, los apóstoles que estaban allí, juntamente con los dirigentes, los ancianos, al oírlo glorificaron a Dios, dieron gracias a Dios, pues, por
lo que el Señor estaba haciendo entre las naciones. Y dice que glorificaron a Dios. Pero mire que luego le dicen a él, después de él dar todo esto, le dicen a él, mire lo que le dicen. ¿Has visto, hermano, cuántos miles hay entre los judíos que han creído y todos viven celosamente conforme a la Torá? O sea, tú has sido testigo, tú ves. Claro, entonces Pablo también veía cómo muchos de entre los judíos, así como de entre las naciones, de entre los gentiles, de entre las naciones, gentiles en naciones, se convertían al Mesías. También muchos judíos se convertían a Yeshua, al Mesías. Y eran judíos y juditas que vivían conforme a la Torá. Tenían un celo por la Torá. Pero les habían dicho a muchos de ellos, mira lo que le habían dicho acerca de Pablo, que él enseñaba a los yehuditas que vivían precisamente en esas ciudades griegas, en esas ciudades de las naciones, que vivían allí, que él les estaba enseñando a apostatar de Moshe. ¿Qué es apostatar de Moshe? Es apostatar de la Torá, claro, ¿sí? De la ley de Dios. Diciéndoles, porque se supone que Pablo les decía a los yehuditas, a los judíos, no circunciden a sus hijos ni practiquen las costumbres. La pregunta es, ¿eso es lo que en realidad estaba enseñando Pablo? ¿Eso es verdad? A él les habían llenado la cabeza a muchos de los creyentes en Yeshua, que eran yehuditas. Respecto al apóstol Pablo, les habían llenado con mentira y con engaño. Ahora, ¿quién les había llenado la cabeza con eso? Pues otros creyentes. Claro. Creyentes. Porque no creo que fueran inconversos, no creyentes. ¿Y qué era lo que en realidad les enseñaba Pablo? Porque es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Colosenses capítulo 2, versículo 11, allí en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 2, versículo 11, mire lo que enseña el apóstol Pablo, ¿sí? Colosenses capítulo 2, versículo 11 en adelante, dice, en Yeshua ustedes han sido circuncidados con una circuncisión que no se hace por medio de mano de hombre, habiéndose ustedes despojado del cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías, que es la inmersión en agua, que es el bautismo en agua, que es la tevilá en agua, en donde ustedes son sepultados con él y también son resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Entonces mire que lo que Pablo enseñaba era que la circuncisión física ya no era la que se hacía en el prepucio del varón, sino que la circuncisión física era la que se hacía a través de la inmersión, del bautismo, de la tevilá, ¿sí? Lo que hacemos cuando entramos en las aguas. Entonces mire que él no está diciendo que está prohibido, que ya no tienen que circuncidarse, ¿sí? Y más que todo a los yehuditas, ¿no? Porque el problema era, ¿sí? Con los yehuditas, con los judíos. No, él está enseñando que la circuncisión sí está vigente, pero que esa circuncisión en Yeshua Mesías, hablando de la circuncisión física, no la espiritual, porque recuerda que la circuncisión espiritual, ¿dónde es? En el corazón. En el corazón. La espiritual. Hay dos circuncisiones, la espiritual y la física. La espiritual es ¿en dónde? En el corazón. La circuncisión espiritual es en el corazón. Y la circuncisión física, porque hay una circuncisión física, es cuando físicamente la persona entra a las aguas y en el momento que entra a las aguas, físicamente se produce la circuncisión. Es como el corte. Cuando entran las aguas se hace el corte. Físicamente están en las aguas y por eso salen de las aguas y salen mojados, salen, ¿sí?, con agua. Precisamente, amados hermanos, porque esa es la circuncisión física. Entonces el apóstol Pablo no está negando la circuncisión, solamente que está él diciendo que en el Mesías la circuncisión ahora es
la inmersión en agua, Sí. el bautismo en agua. ¿Ok? Eso es lo que nosotros debemos comprender. Y eso realmente era lo que él estaba enseñando. Y por eso en Primera de Corintios capítulo 7, versículo 17, mire lo que va a decir también el apóstol. Primera de Corintios 7, 17 en adelante dice, mire la orden que dio el apóstol Pablo. Esto es lo que ordeno en todas las congregaciones. O sea, hay una orden apostólica. Alguno fue llamado circuncidado en la carne, que no simule tener prepucio. Alguno fue llamado siendo incircunciso de carne, que no circuncide la carne. Pues tanto la circuncisión de la carne como la incircuncisión no son nada. Lo que sí es algo es el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Así que cada uno debe permanecer en la condición en que fue llamado. Entonces, la mayoría, por no decir todos, los que venían de entre las naciones, de los que venían del gentilismo, de los gentiles, de entre las naciones, ¿cómo venían? Circuncidados en su prepucio de su miembro viril del varón. ¿Venían circuncidados, sí o no? No. ¿Y qué dice el apóstol? ¿Cuál es la orden? Que no se circunciden. Ahora, en cuanto a los yehuditas, No, pues ellos están circuncidados, incluso les dice a ellos están circuncidados en la carne, en su carne, les dice que no simulen tener un prepucio. Claro. O sea, que no se avergüencen de la circuncisión física en el prepucio que tienen allí en su miembro, que no. ¿Sí? Usted está así, no tiene por qué simular sintiendo de pronto algún tipo de vergüenza, ¿sí? Porque algunos a veces se avergonzaban de su circuncisión física en la carne, ¿sí? Entonces lo que hacían era que trataban de simular como que sí tenían un prepucio, ¿ok? Y eso fue una orden. Pero él en ningún momento le está diciendo a los yehuditas, no circunciden a sus hijos en cuanto a la carne. Pero a los que venían de entre las naciones, les dice a ellos, en cuanto a la carne, no se circunciden, pero sí que tenían que hacer tanto ellos como los yehuditas. Claro. Circuncidarse físicamente, ¿en dónde? En las aguas, porque recuerda que la circuncisión física es las bautismo. aguas. Hay gente que dice, no, en la del corazón. La del corazón es espiritual. Esa es espiritual y esa hay que hacerla siempre. La del corazón es espiritual. Aquí no estamos hablando de circuncisión espiritual, estamos hablando de circuncisión física. La circuncisión física es en la tevilá, en la inmersión en agua. Ahí está la física. La del corazón es la espiritual. Entonces, él está dando, y eso es una orden que él dio. Entonces, él está dando esto. Pero entonces los que llegaban así incircuncisos de carne, en su prepucio de carne, pues él les dio la orden a ellos. ¿Y quiénes eran los que llegaban incircuncisos de carne? Por lo general, pues eran los que venían de entre los gentiles. Ellos tenían que hacer circuncisión física, sí, en las aguas de la tevilá, de la inmersión. Y no tenían que hacerlo en la carne como tal, sino en las aguas. Y a ellos les da la orden, les dice, quédese como llegó. Si llegó así circuncidado en carne, tranquilo, así, es una orden. Y eso es una orden que él dio. Entonces, obviamente nosotros nos sometemos a la orden apostólica. Y eso era en realidad lo que enseñaba el apóstol Pablo. Y a partir de estas enseñanzas, le generan a él una maraña de difamación. Y cuando llega a Jerusalén, ahí de una vez le dicen, tú estás enseñando que a los yehuditas que no circunciden en la carne a sus hijos. Eso no es lo que él estaba haciendo. Entonces dice el capítulo 21 de Hechos, versículo 22. Vamos a ir. Hechos 21, 22 dice, ¿qué se debe hacer entonces en este caso? Preguntan ellos, ¿no? ¿Sí? Hacen esa pregunta. Pues sin duda, oirán que estás aquí. Claro, se van a dar cuenta que tú llegaste, estás ya en Jerusalén y tú les estás enseñando eso y se van a molestar.
Se supone que le está enseñando a los juditas a que no circunciden en la carne a sus hijos y no sigan las costumbres. Sí, cuando se habla de las costumbres, esa palabra costumbre era la costumbre que tenía, por ejemplo, como de celebrar Shabbat, las costumbres, por ejemplo, de las fiestas y de todo esto, que eran lo que acostumbraban a hacer, así como cuando dice que el apóstol estaba acostumbrado, que tenía por costumbre estar en Shabbat, o también cuando se dice que Yeshua, si conforme era su costumbre, llegó en Shabbat, es eso. Entonces dice acá, por tanto, sigue nuestro consejo. Le dieron un consejo a Paulo estando allí. Tenemos 4 varones ligados con voto. Tómalos contigo. Purifícate con ellos y paga sus gastos cuando corten el cabello de su cabeza. Así todos entenderán que nada es como a ellos se les ha informado acerca de ti, sino que tú también sigues guardando la Torá. Y Paulo no tuvo ningún problema porque es que él estaba guardando la Torá. Claro. Y no fue que él dijo, bueno, voy a actuar hipócritamente. Sí, se me lengua la traba. Entonces no era que estuviera actuando hipócritamente, sino que de verdad él guardaba la Torá. Claro. Entonces él, para demostrar como testimonio, dijo, listo, no hay problema. Había 4 hombres, 4 varones temerosos de Dios que habían hecho votos al eterno Dios. Recuerde que en la antigüedad ellos hacían unas especies de promesas o de votos, ¿sí? De tipo nazareo, y cuando se hacía estos votos, que son los votos nazareos, ¿sí? El voto nazir, en hebreo nazir, ese voto, lo que tenían que hacer las personas era que durante su tiempo de voto, ¿sí? Tenían que dejar crecer su cabello. O sea, no, durante el tiempo de voto, que estamos bajo ese voto nazareo, no podían cortar el cabello. Entonces el cabello les iba creciendo. Y ya cuando llegaba, digamos, el tiempo en que habían dispuesto, pues, ese tiempo de voto nazareo, entonces, ¿qué debían hacer ellos? Debían presentar unas ofrendas. Debían presentar, dice la palabra, unos corderos. Y bueno, ahí la Torá muestra que eran todas las ofrendas sacrificiales que ellos debían presentar. Y pues eso salía de alguna manera costoso. Entonces, al parecer, pues no lo dice acá, pero pues al parecer estas personas no tenían, digamos, los recursos suficientes como para poder pagar todos estos gastos en los que estaban allí. Entonces le dicen a Paulo, bueno, pues pague usted los gastos de ellos, ya que ellos están allí y te purificas con ellos y demuestra que estás de verdad. Sí, había mucha gente que eso lo hacían, había personas que se entregaban a un voto, lo hacían, y de pronto, si no tenían para sufragar luego el gasto final, cuando ya se terminaba el voto, sí, tenían que presentar varias ofrendas, varios tipos de ofrendas sacrificiales, y de pronto no tenían el suficiente recurso, pues otras personas se unían a ellos para ayudarles. Se unían y les ayudaban para que ellos cumplieran su voto. Para que cumplieran su promesa. Entonces Paulo dice, listo, y son 4. O sea, es el gasto de 4. Entonces, así lo hacen. ¿Y qué es lo que hacían? Cuando llegaba el tiempo del cumplimiento, que ya se terminaba el tiempo del voto, ¿qué hacían ellos? Cortaban el cabello. Y el cabello lo presentaban también dentro de las ofrendas sacrificiales y lo presentaban allí, ¿sí? Como parte de esas ofrendas, como testimonio de que habían cumplido su tiempo de voto, de promesa. Entonces dice ellos aquí, paga sus gastos cuando corten el cabello de su cabeza. Así todos entenderán que nada es como a ellos se les ha informado acerca de ti, sino que tú también sigues guardando la Torá. Y en cuanto a los de las naciones que han creído, les hemos escrito que, según lo acordado, se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. ¿Sí? Que es lo primero que se les pedía a los recién convertidos que venían de entre las naciones, de los gentiles, mientras ellos iban aprendiendo la Torá, porque pues la mayoría de ellos nunca había escuchado nada de la Torá. Entonces, dice aquí, entonces Paulo, tomando consigo a los varones, mire, lo hizo, al día siguiente se purificó con ellos y entraba en el templo para informar del cumplimiento de los días de la purificación, hasta que fue ofrecida la ofrenda por cada uno de ellos, hasta que cada uno de ellos cumplió su tiempo de voto, de promesa. Pero dice aquí en el versículo
27. Pero cuando iban a cumplirse los 7 días, unos yehuditas de Asia, unos judíos de Asia, viéndolo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y agarrándolo, gritaron: varones israelitas, ayuden. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la Torá y este lugar, y además ha introducido a gentiles, a los de las naciones, en el templo y ha profanado este santo lugar. Entonces, unos yehuditas que tal vez conocieron en algún momento a Pablo en medio de sus correrías, por allá en el Asia, y precisamente donde hubo bastantes alborotos por causa de la predicación, lo reconocieron y inmediatamente alborotaron a todo el mundo y empezaron a pedir ayuda, ¿no? ¡Ayuda! ¡Ayuden! Todos vengan acá, venga la turba, venga la multitud. Ay, Dios mío. Aquí está el hombre que por todas partes anda enseñando en contra de la Torá. Imagínense de lo que acusaban a Pablo, de que él enseñaba en contra de la Torá. Y este es uno de los versículos que lamentablemente muchos malinterpretan, entre ellos muchos pastores, porque toman este texto para decir, ¿sí ve? Que el Mire, mismo Pablo sí es. Pablo estaba en contra de la Torá. Sí. Él mismo quebrantaba. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos que vivir conforme a la Torá? Por si el mismo Pablo quebrantó la Torá para demostrar que ya no servía de nada. Cuando los versículos anteriores están diciendo que él decidió seguir el consejo que le dieron a él para que supuestamente todos vieran y entendieran que él seguía viviendo. Y cuando digo supuestamente, no que supuestamente él seguía viviendo conforme a la Torá, porque él seguía viviendo conforme a la Torá, sino que supuestamente lo que iba a pasar es que al verlo iban a quedar bien, ya como ya han informado diciendo, claro. Este hombre está cumpliendo la Torá, pero no. Ellos tenían carga contra él. Y por más que él les demostrara que él sí vivía conforme a la Torá, no lo iban a tolerar porque había ciertas enseñanzas de Pablo, sobre todo cuando presentaba al Mesías, que obviamente no iban a atender ellos. Y como sea lo querían agarrar. Entonces Pablo sí, él lo hace y ahora lo vamos a ver. Entonces dice, dice acá versículo 29, porque habían visto junto a él, junto a Pablo, en la ciudad a Trófimo, el efesio, y suponían que Pablo lo había entrado al templo. O sea, lo vieron de repente ahí a un tipo de Éfeso, y lo vieron ahí como junto a Pablo, y ya de una vez, por estar junto a él, lo metió al templo. Qué peligro, ¿no? No, eso pasa desde antaño, entonces. ¿Sí? Que lo ven uno junto a alguien, entonces uno qué culpa que pase. Pues Justo estaba junto a alguien y allí de una vez lo van culpando. Pero querían obviamente buscar alguna forma de hacerlo, ¿no? Así que toda la ciudad, imagínense, la ciudad de Jerusalén, se alborotó y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y cerraron inmediatamente las puertas. O sea, cerraron el templo. Mientras buscaban cómo matarlo, porque esa era la intención, matarlo, se informó al tribuno militar que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato tomó consigo soldados y centuriones, bajó corriendo hacia ellos. Entonces ellos, al ver al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Y acercándose, el tribuno lo arrestó y mandó a atarlo con 2 cadenas y preguntó quién era aquel y qué había hecho. O sea, para que se alborotara toda la ciudad, pues algo gravísimo tuvo que haber hecho y tenía que ser alguien, pues digamos, pues claro, importante, pues para que todo el mundo se alborote. Altamente peligroso. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y no pudiendo saber la razón del alboroto, ordenó que lo llevaran al cuartel militar. El tribuno, obviamente, el tribuno militar. El tribuno militar era como el máximo comandante de las fuerzas militares romanas que estaban dentro de la ciudad. Sí, como el general, pues por decir algo, ¿no? De hecho, ese título tribuno
significa que está sobre miles, sobre miles. Por eso él dice que tomó unos soldados y unos centuriones, que los centuriones son los jefes, los comandantes de cientos, centuriones de 100. Y dice acá, y cuando llegó a las gradas, tuvo que ser llevado, cargado por los soldados a causa de la violencia de la turba. Lo tuvieron que cargar los soldados, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando, elimina a este, elimínenlo por convivencia. ¿No? Elimínenlo. Ay, qué pesado. Elimínenlo. O sea, era que lo acabaran con él. Acábenlo. Elimínenlo. Entonces vemos una situación bastante tremenda. Capítulo 22, versículo 1. Dice allí el capítulo 22. Hermanos y padres, oigan ahora mi defensa ante ustedes. Cuando oyeron que Shaul les hablaba en lengua hebrea, hicieron aún mayor silencio. Entonces continuó, diciendo, yo soy yehudita, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. O sea, ¿dónde nació Pablo? En Tarso. ¿Dónde fue criado? En la ciudad de Jerusalén. Lo mismo que pasó con Yeshua, ¿no? ¿Sí? Él nació ¿en dónde? En Belén, pero fue criado en Nazaret. ¿Ok? Entonces él dice, allí fui criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamliel, que es uno de los máximos sabios de Israel en aquel entonces, Gamliel. A los pies de Gamliel en la estricta observancia de la Torá de nuestros padres, siendo celoso de Elohim como lo son todos ustedes hoy. Entonces él empieza a hacer una defensa porque ha sido capturado por un alboroto que se levantó y pues están tratando de ver qué es lo que pasa, y entonces él empieza a hablarles y les habló en lengua ¿qué? Hebrea, ¿no? Le está hablando. Claro, porque están en Jerusalén y pues él les está hablando allí para que le pongan atención. Por eso dice que le pusieron mayor cuidado. Y él les dice, sí, yo nací en Tarso, ¿sí? De Cilicia, pero yo fui criado en esta ciudad. Y fui criado aquí en Jerusalén, precisamente a los pies de Gamliel. Capítulo 24, versículo 13. Dice acá. Tampoco pueden ellos, 24:13, vamos a ir saltando porque quiero mostrarles varias cosas. Tampoco pueden ellos comprobarle a usted, ahora Pablo está porque él empieza a ser llevado de un lado a otro, o sea, sí, de un tribunal a otro tribunal, ¿sí? Y él va aquí de tribunal en tribunal explicando, y le tocaba explicar y volver a explicar y explicar continuamente. Entonces vamos a ver que esto es uno de los momentos más tensos de Pablo porque va de tribunal en tribunal, a lo último termina apelando a César, al emperador. Y eso lo vamos a ver, dice acá. Tampoco pueden ellos comprobarle a usted, está hablando delante de la autoridad, porque él incluso es llevado ante el rey Agripa, las cosas de las que ahora me acusan. Sin embargo, le confieso esto, él está haciendo su defensa y una confesión allí, que le sirvo al Elohim de mis padres, al Dios de mis padres, conforme al camino que ellos llaman secta, herejía, secta, creyendo todo lo que está escrito en la Torá y en los profetas. Pregunto, ¿Pablo estaba diciendo esto por salvarse el pellejo nada más o porque era verdad? Porque era verdad. Era falso que él no creyera en la Torá. Él ante un tribunal que está bajo juramento, y en esos tribunales, si se hallaba que la persona estaba mintiendo en esos tribunales, sobre todo cuando estaban los principales, claro, se hallaba que estaba mintiendo, de una vez era la pena de muerte. De una vez. Porque está mintiendo ante un tribunal. Y es lo mismo que se hace hasta el día de hoy, ¿no? La mayoría de las personas que van ante un tribunal juran que van a decir la verdad ante el tribunal. Y si son hallados en mentira, pues el tribunal los termina castigando por esa mentira.
Y eso es un delito grave también dentro de los tribunales, el mentir, el dar un falso testimonio. Y el testimonio que él está dando, más que a un tribunal humano, es delante del eterno Dios. Y él está diciendo aquí, vuelve y lo demuestra, ahora por confesión, lo dice precisamente. Lo ha dicho allá a ellos, lo dijo ante toda la turba, ¿no? Ahí estaba él con los soldados y está delante de toda la turba. Primeramente les dice a ellos, yo fui criado en esta ciudad, en la estricta observancia de la Torá. Y sigo siendo celoso de Dios, de su Torá. Luego está en un tribunal, otro tribunal, y ahí vuelve y lo dice. Y por eso dice, confieso, versículo 14, confieso esto, que le sirvo al Elohim de mis padres, conforme al camino que ellos llaman secta, creyendo todo lo que está escrito en la Torá y en los profetas. Pregunto, ¿creía Pablo en lo que estaba escrito en la Torá, sí o no? Sí. Y lo que dijeron los profetas, sí. Él nunca lo negó. Él lo hacía. Y mire lo que dice el capítulo 25, versículo 7. Saltemos allí. Hechos 25, 7. Cuando llegó, lo rodearon los yehuditas que habían descendido de Jerusalén, dando muchas y graves acusaciones contra él, las cuales no podían probar. ¿Qué era lo que intentaban probar? Que él era una persona que estaba profanando la Torá. Y le estaban acusando de eso, pero no tenían cómo probar. O sea que si no tenían cómo probar que él estaba quebrantando la Torá, significa que efectivamente Pablo estaba cumpliendo la Torá. Claro. Amados hermanos. Y dice acá, y Pablo dijo en su defensa, en nada he pecado. ¿Qué es el pecado? Violación de la Torá. En nada he violado la Torá, en pocas palabras. Contra la Torá, en nada he pecado, contra la Torá que fue dada a los yehuditas, ni contra el pueblo, ni contra César, porque de alguna manera querían vincularlo a algún delito grave. Entonces, el delitos graves eran para el pueblo allí en Jerusalén, era, por ejemplo, pecar contra la Torá. Y contra los romanos, pecar contra César. No, pues. Es que él era el emperador. Claro, o sea, él no era un rey, él era el emperador. Él tenía reyes bajo su mando. Y estaban intentando de alguna manera involucrarlo en uno de estos graves delitos, de estas graves acusaciones, porque que fuera acusado de violar la Torá, pues significaba que estaba violando el procedimiento, la ley del pueblo, en ese caso el pueblo de Yehudita. Y en cuanto a los romanos, César, pues era el emperador. Entonces, esto iba a significar algo bastante grueso y bastante complejo para él. Entonces, él está haciendo toda esta defensa y está allí y se está defendiendo. Y en medio de esa defensa, ustedes van a leer, que los invito a que lean pues todos los capítulos, que aquí lo estamos leyendo por porciones. Se van a dar cuenta que el rey, en este caso el rey Agripa dice, bueno, pues yo veo que realmente no es culpable absolutamente de nada, ¿no? De nada de lo que se le acusa, y pues yo le podría dejar en libertad. Pero es que como estamos en un tribunal, y todo lo que se dice dentro de un tribunal es legal, claro, tú apelaste a César. Y si no hubieras apelado a César, yo te dejaría libre ya. Yo te podría dejar libre. Porque él lo va a dejar libre. Pero Pablo sabía que como la intención de ellos, Jehuditas, era matarlo. Dijo, no me dejan libre. Me matan. Me dejan libre, estos me matan. ¿Sí? Me dejan libre, estos de una vez me matan. No. Yo necesito que me saquen de aquí. No, claro, y eso fue una estrategia. No me voy a ir. Ajá. Entonces dijo, no, él dijo, no, apelo a César. Entonces el rey Agripa dijo, bueno, no tengo otra, porque yo tendría la potestad de dejarte ir libre, porque la verdad no encuentro, dice él, yo no encuentro nada de qué acusarte, claro, porque todas las acusaciones que se han traído aquí en realidad son inválidas
y no hay nada que realmente sustente lo que dicen. Pero como apelaste a César y esto es un tribunal, pues a César te tengo que enviar. Ajá. Entonces él va a seguir capturado, porque todo ese tiempo de la defensa él estuvo como capturado, bajo captura de, obviamente, los romanos. Él está ahí capturado. Y como apeló a César, entonces de allí va a tener que ser llevado ¿a dónde? A Roma, porque apeló a César. Entonces por eso dice, aquí vamos al capítulo 28. Estas historias, amados hermanos, son apasionantes. Léanlas todas. Yo les pido por favor que las lean todas, ¿no? Hechos 28, versículo 11. Así que después de 3 meses, 3 meses, Bastante. Miren todo lo que iba al proceso, zarpamos en una nave alejandrina. Y es que ellos venían yendo de un lugar a otro. De hecho, ustedes se van a dar cuenta allí que él estuvo en un viaje allí a Malta, estuvieron en Malta, en donde incluso naufragaron y todo eso. O sea, esto fue todo un proceso que duró muchos meses. Después de 3 meses de haber estado antes, zarpamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía la insignia de los Dioscuros. Los Dioscuros eran los hijos de Zeus. Recuerden que los hijos de Zeus, o sea, en la mitología se hablaba que Zeus había tenido 2 gemelos. 2 hijos ¿sí? gemelos. 2 hijos gemelos, ¿ok? Y a esos 2 hijos gemelos se les conocía como los Dioscuros. Así se les, perdón, así se les llamó o se les llegó a conocer, ¿sí? Uno se llamaba Castor y el otro se llamaba Pollux. Entonces, para que lo tengan ahí como presente, ¿no? Eran unos hijos gemelos. Obviamente eso hace parte de la mitología griega y pues aquí no vamos a entrar eso. Así, entonces esta nave, enfrente, ¿sí? Allí llevaba esa insignia, ¿no? Lo llevaba grabados allí, ¿no? Porque obviamente había mucho paganismo, mucha idolatría en todo esto, ¿no? Sí, los dioses, los gemelos de Zeus, ¿no? Luego llegamos a Siracusa y estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, fuimos a Regio. Y un día después se levantó el viento del sur y llegamos al segundo día a Puteoli. Y allí hallamos a hermanos que nos invitaron a quedarnos con ellos durante 7 días. Y de esa manera llegamos a Roma. Y él en todo este trayecto, amados hermanos, va en calidad de detenido. Tengamos en cuenta. Va en calidad de detenido. Han pasado ya varios meses. Y llegan allí a Roma. Al oír de nosotros, los hermanos fueron hasta la plaza de Apio y las 3 tabernas para recibirnos. Las tabernas en aquellos tiempos eran los lugares de tienda, de comercio. ¿Sí? No eran las tabernas que hoy tenemos. No esa taberna que usted piensa. La taberna de Moe y todo eso, no, donde van a ir a beber, no, eran las tabernas. De hecho, la palabra taberna es una palabra latina, el de latín. De ahí viene la palabra tabernáculo, que eran tiendas. Tabernáculo, tienda. Sí, eran las tiendas de abarrotes, donde la gente iba a comprar diferentes cosas, allí alimentos y diferentes cosas. Esas eran las tabernas, ¿sí? Por eso estaban en la plaza de Apio y las 3 tabernas para recibirnos. Entonces no vayan a pensar, pues aclaro esto, que Paulo se metió a una taberna allá con los hermanos que lo fueron a recibir. Entonces allí estaban en una taberna allí. No, pues si el apóstol Paulo llegó allí y de una vez se vieron con los hermanos en la taberna, pues nosotros también no hay nada de malo que nos vayamos con los hermanos para una taberna. Ojo. Ahí están obedientes. Sí. No, es que no falta de verdad, amados hermanos. El que piense esto y diga, como muchas veces interpretamos la Biblia es con base al contexto actual, ¿sí? No sabemos qué era lo que le llamaban taberna en aquel entonces. Taberna era una tienda de abarrotes, donde la gente iba a comprar
diferentes cosas, alimentos, abarrotes, Claro. se va a abastecer. ¿Ok? Entonces ahí llegaron a un lugar público. Cuando Pablo los vio, le dio gracias a Elohim y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiaba. O sea, lo colocaron allí y le pusieron un soldado que lo custodiaba día y noche. O sea, cuando dice un soldado era que siempre había un soldado que estaba allí con él, custodiándolo, vigilándolo, porque recuerde que él estaba en calidad de detenido. No nos olvide esto. 3 días después, Paulo convocó a los principales de los yehuditas y una vez reunidos les dijo: hermanos, sin que yo haya hecho ninguna cosa contra el pueblo, ni contra las costumbres de los padres, desde Jerusalén me han entregado preso en mano de los romanos. Mire, él sigue en calidad de preso. Él está en calidad de detenido y viene desde Jerusalén hasta Roma. Allá le tocó ir porque él apeló a César precisamente también por su seguridad. Después de examinarme, ellos querían soltarme porque no había en mí ninguna causa digna de muerte. Pero como los yehuditas se oponían, yo me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación, sino porque quería librar, ¿era qué? Su pellejo. O sea, él no quiere ir a donde César para acusar a los yehuditas, sino que fue una medida de escapatoria porque estaban tan enardecida la turba, pues que querían acabar con él, lo querían matar. Incluso tanto que pues vemos esa escena donde los soldados lo tienen que cargar para de alguna manera protegerlo y llevarlo cargado porque lo querían acabar. Así que, por esta razón, los he llamado para verlos y hablarles, pues por la esperanza de Israel estoy atado con esta cadena. Mire, estas cadenas que tengo, porque estaba encadenado, es por la esperanza de Israel. Esa esperanza, ¿quién es esa esperanza? Yeshua. Por causa de la esperanza de Israel. Entonces ellos dijeron: nosotros no hemos recibido cartas de Yehudá tocante a ti o respecto a ti. Y ninguno de los hermanos que ha venido ha denunciado o hablado algún mal acerca de ti. O sea, aquí no nos han venido a decir nada. O sea, aquí a Roma, es decir, a los yehuditas que viven en Roma, él les dijo: no, pues aquí hasta el momento no nos han dicho nada. Pero queremos oír de ti lo que piensas, porque nos hemos enterado de esa secta, pues en todas partes se habla en contra de ella. O sea, no nos han dicho todavía, no nos han informado qué fue lo que pasó contigo allá en Jerusalén. Pero sí sabemos que tú has estado con aquella secta de la cual se habla por todas partes. ¿Y de cuál secta se hablaba? Pues de aquella que era la fe de Yeshua Mesías. Entonces ellos dicen, de la cual se habla por todas partes en contra de ella. O sea, por todas partes está hablando de esa secta. Uy, mucho cuidado, John, que vienen estos, ¿no? Vienen aquellos, vienen estos que sirven a un tal Yeshua, que dicen que Yeshua es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Mucho cuidado con esos que están diciendo que Yeshua es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y miren lo que dice el versículo 23 que me llama la atención. Y no sé, lo voy a leer en Reina Valera. 28, permíteme un momento. 28, ¿dónde está? Ahí como dice. 28-23. 28-23, sí. De tal modo que señalaron un día para reunirse con él. Y vinieron muchos donde se quedaba. Desde la mañana hasta la noche les explicaba el asunto, dando detallado testimonio acerca del reino de Yahweh. Y usaba ambos, la Torá y Moisés y los profetas, para persuadirlos acerca de Yeshua. Ok, muy bien. Al 23 acá dice, y habiéndoles señalado un día. Entonces ahí, ¿cómo dice? De tal modo que señalaron un día para señalaron reunirse. Un día. Acá dice, Reina Valera, y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. Pero cuando nosotros vemos el texto griego dice diferente. Mire cómo dice el texto griego. El texto griego dice de esta manera.
y en el día ordenado. Ay, caramba, sí. En el día ordenado. Y nosotros sabemos cuál es el día ordenado. Claro que sí. El Shabbat. Vinieron a él un gran número de personas en donde se encontraba hospedado. Y desde la mañana hasta el atardecer, en el día ordenado, les exponía y les daba testimonio del reino de Elohim, persuadiéndolos acerca de Yeshua, basándose en la Torá de Moshe y en los profetas. Y ese, en el día ordenado, la palabra que aparece allí en griego, es la palabra que se usa literalmente cuando se dan órdenes a quienes están bajo autoridad, ¿sí? Entonces son las órdenes que deben cumplirse. No que él les dijo acerca de un día o les indicó un día, no, pues veámonos tal día. No. Él dice, y en el día ordenado, que es la palabra que aparece allí en el texto griego, y vamos a ver cómo aparece precisamente esa palabra, porque quiero que veamos cómo esa palabra aparece en otros textos para que ustedes se den cuenta precisamente de qué es lo que significa esta palabra, la palabra griega tazo. Mire, en otros textos, vamos a ver otros textos acá. Por ejemplo, veamos, permítame un momento. Veamos Mateo 28:16. Rápidamente. Mateo 28:16. Mire lo que dice Mateo 28:16. Dice, pero los 11 discípulos fueron a Galil, al monte que Yeshua les había ordenado. Ordenado. Tazo, la misma palabra. Al monte que Yeshua les había ordenado. Esta me gusta más, y no que no me guste la otra, sino que es que esta se ve bien. Porque alguien podría decir, no, pues puede ser el monte que Yeshua les había indicado o les había señalado. No, Yeshua les había dado una orden. Era una orden y tenían que cumplirla. Allí nos vamos a ver en ese monte. Es una orden. Mire lo que dice en Lucas 7:8. Acá se ve mejor. Lucas 7:8, porque aquí está hablando un comandante. Y esta es una palabra de orden, de autoridad. Dice 7:8, Lucas 7:8. Este es aquel centurión, cuando le dice al Señor que envíe la palabra, que dé la palabra, ¿sí? Y que su siervo sanará. Entonces dice acá, pues aún yo, siendo hombre bajo autoridad, tengo bajo mi orden soldados. Y a cualquiera le digo, ve, y va. Y a otro le digo, ven, y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto, y lo hace. ¿Por qué? Porque es una orden, no es una indicación, no es un señalamiento, es una orden. Vuelvo y lo leo. Pues aún yo, dice el centurión romano, siendo hombre bajo autoridad. ¿Por qué bajo autoridad? Porque él tenía por encima a comandantes. Por ejemplo, el tribuno. El tribuno era comandante de centuriones, porque él era el comandante de miles. El centurión era de cientos. Pero pues aún yo, siendo hombre bajo autoridad, estoy bajo autoridad, pero yo tengo bajo mi orden soldados. Orden, y ahí aparece la palabra tazo. Tengo bajo mi orden, tazo, soldados. Los soldados siempre están bajo ¿qué? Bajo orden. Y por eso a cualquiera le digo, ve y va. Eso es lo que aparece allí. Miremos este otro. Dice Romanos 13:1. Acá está hablando de las autoridades. Dice aquí, Romanos 13:1 dice, sométase, está hablando de qué? Del sometimiento. Toda alma a las autoridades superiores. Sin embargo, tengan en cuenta que no hay autoridad si no está sometida a Elohim, a Dios. Y las autoridades que hay deben estar sometidas a las órdenes de Dios.
a las órdenes de Dios. Deben estar sometidas ¿a qué? A las órdenes de Dios, de Elohim. Entonces, nosotros entendemos que la palabra tazo en griego es una palabra que significa dar una orden perentoria. Es una orden, lo ordenado por un jerarca, lo ordenado por alguien que está superior. Entonces, cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos, allí en el capítulo 28, versículo 23, no fue que Pablo les señaló un día y les indicó un día, les dijo, bueno, ¿qué tal si nos vemos tal día? Cualquier día. Parece. No, fijemos una cita. No. Dice el capítulo 28, versículo 23. Y en el día ordenado, tazo, ordenado. Y en el día ordenado vinieron a él un gran número de personas. ¿En qué día? En el día ordenado. Porque el Shabbat ha sido el día ¿qué? Ordenado. Recuerden que Paulo ha dicho siempre, y lo ha sostenido ante tribunales, que él no quebranta la Torá, que él vive conforme a la Torá, que se basa en la Torá. Y por eso, conforme al día ordenado, y para ese momento, cuando dice, y en el día ordenado, ¿cuál sería el día ordenado? ¿El domingo? ¿Cuál era el día ordenado? El Shabbat. Claro. Vinieron a él un gran número de personas en donde se encontraba hospedado. O sea, claro, como él estaba allí hospedado, y no era porque él estuviera en un hotel allí descansando, no. Recuerda que él está bajo calidad de ¿qué? Detenido. De detenido. Entonces, pues no puede estar saliendo, yendo para todas partes, porque él está detenido y lo está custodiando ¿un qué? Un soldado. Sin embargo, él en el día ordenado les dice a ellos que vengan hasta su lugar donde él se encuentra. Y dice, y desde la mañana hasta el atardecer, les exponía, les explicaba y les daba testimonio del reino de Elohim, persuadiéndolos acerca de Yeshua, basándose en la Torá de Moshe y en los profetas. Y el capítulo 28 es el último capítulo de la carta de los Hechos. Y mira lo que dice el versículo 24. Y algunos fueron convencidos por lo que él les decía, pero otros no creían. Como ellos no estaban de acuerdo entre sí, empezaron a retirarse. Cuando Pablo les dijo estas últimas palabras, bien les habló el Espíritu de Santidad por medio del profeta Isaías, a los padres de ustedes diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oirán y jamás entenderán, y viendo verán y nunca percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con los oídos oyeron torpemente. Han cerrado sus ojos de manera que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Así que sepan que a las naciones se les anuncia esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y después de decir esto, los yehuditas se fueron discutiendo mucho entre ellos. Y él permaneció 2 años enteros, completos, en una casa alquilada en esa. Y allí recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Adón Yeshua Mashiach con toda libertad y sin impedimento. Y él enseñaba acerca de Yeshua con toda libertad y sin impedimento, basándose en ¿qué? ¿Lo leímos ahora? En la Torá y los profetas. En la Torá y los profetas. Y así lo hacía. Y así concluye el libro de los Hechos. Y así concluye, por lo menos, la historia que cuenta el escritor de la carta, que es Lucas, acerca del ministerio de Pablo. Y a pesar de que estuvo allí, y por 2 años, mire, tuvo que esperar 2 años allí, hasta que lo atendiera ¿quién? Pero César. 2 años aprovechados, hablando de la palabra. 2 años allí como detenido y en Roma, pero haciendo lo que debía hacer. Y en el día ordenado, me gusta eso, en el día ordenado.
Y por eso me da pesar que algunas Biblias Claro, ponen, ¿por qué? y les señaló un día, ¿no? Como que veámonos. Venga cualquier día. Veámonos tal día. Sí, No, cualquier y día. en el día ordenado, porque es el día ordenado, porque es una orden. Qué diferencia. Vinieron todos allí. Y así, amados hermanos, de esta manera concluye la carta a los Hechos. Sin embargo, pues nosotros todavía tenemos algo que ver de este tema de Shabbat en otros pasajes, en otros textos, que lo vamos a estar viendo con la ayuda del Eterno Dios. Pero eso será pues más adelante, con la ayuda del Eterno Dios. Amén. Bueno, si esta enseñanza para ustedes, amados hermanos, es de bendición, esta enseñanza les abre el entendimiento, entonces yo les pido por favor que le den me gusta al video de YouTube y lo compartan. Me gusta y compartan, me gusta y compartan, por favor, en el nombre del Señor. Si hay alguien que haya llegado a nuestra transmisión por primera vez, por favor comuníquese con nosotros escribiéndonos al número de WhatsApp que aparece en su pantalla. Si vive fuera de Colombia, tenga en cuenta que +57 es el código de área de Colombia, para que lo tengan en cuenta los que viven en otras latitudes, en otros países. Con mucho gusto estaremos atendiendo a todos, tanto los que nos escriban de aquí de Colombia como fuera de Colombia. Pónganos su nombre, díganos de dónde es y si tiene una petición la puede colocar allí. No se olviden visitar nuestra página web www.palabraverdadera.org.co. Allí encontrará todo lo que tiene que ver con nuestro ministerio y también va a encontrar allí en nuestra página, sí, próximamente lo que es la versión oficial de la traducción BCX que Dios me ha permitido hacer cuanto a la carta a los romanos. Allí, mire lo importante que es tener una traducción fiel, fidedigna, ¿sí? Y es que ese es el trabajo que el Eterno Dios me ha puesto a mí a hacer como su esclavo, como su siervo, que soy. Ese es el trabajo que me corresponde a mí, ¿sí? Y lo hago con mucho gusto para la gloria de Dios siempre, porque es para el Señor y por ustedes, por amor a ustedes, porque a mí lo que me interesa es que ustedes puedan tener una versión que les diga lo que dice el texto, ya, punto. ¿Sí? No esconder nada, es eso. Entonces ahí la van a poder encontrar, si Dios lo permite, pronto. Y también, amados hermanos, se pueden inscribir a nuestras escuelas. Recuerden que nuestras escuelas de formación ministerial, FOMI, están abiertas las inscripciones siempre y usted puede entrar a estudiar de manera gratuita para profundizar en las Sagradas Escrituras. Estudie, aproveche el tiempo. Así como Pablo, mire, él estaba allí bajo detención, pero aprovechaba el tiempo en todo momento para poder hablar acerca del Mesías. Y para hablar del Mesías podemos estar preparados también. Tenemos que tener conocimiento. Amén. Bueno, amados hermanos, muchas bendiciones para ustedes. Deseamos que sigan teniendo un Shabbat bendecido en familia y santificado. Que el Eterno Dios les siga bendiciendo. Shalom. Shalom.